Perfecto. Aquí ya estamos. Empezando. Muy bien, muy buen día. Ahora sí no me aguanté. Bienvenidos de nuevo a Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico clínico, y hoy vamos a hablar para seguir en este cauce, en este río sobre temas difíciles, temas que todavía nos faltan un rato para poder descifrar completamente, pero que cada vez nos acercamos más. Y es justamente, empezamos con lenguaje. Mucho hablamos del lenguaje de dos maneras, cómo el cerebro crea diferentes tipos de lenguaje, no solamente verbales, sino matemáticos. Y después nos vamos a conciencia y vamos a regresar de nuevo, ahora cómo aplicamos un lenguaje que este bello y maravilloso órgano crea, o por lo menos observa que puede aplicar ciertas reglas, que es un lenguaje matemático, y luego vamos a aplicarlo a sí mismo. Entonces es digamos la última vuelta, el último ciclo, la capacidad que tenemos desde el punto de vista cerebral de aplicar herramientas que nuestro propio cerebro creó para medir otras cosas, pero ahora queremos medirlo a sí mismo. Entonces el objeto se convierte en objeto y en sujeto. Entonces vamos a comenzar, porque es un tema complejo y no quiero hacerlo muy complejo, quiero hacerlo como muy simple para ver específicamente en qué lo podemos aplicar. Entonces lo primero es hacer una buena metáfora. El cerebro es una especie como de orquesta de miles de millones, pero después empaquetadas en otros menos grupos. Digamos una orquesta de jazz. Entonces por eso pusimos hoy a Charles Mingus, el genio. Entonces esto es muy importante porque no tiene un director como tal la orquesta, sino que son una serie de grupos de músicos. Vamos a tenerlos como instrumentos que simple y sencillamente, con ciertas reglas, que a lo mejor no parecen como tal, pero existen reglas también en el jazz, se va creando una bola de sonidos que se intercalan y se sincronizan entre sí. Y justamente eso es una de las cosas y de los conceptos más importantes en todo esto. Vamos a hablar específicamente de la actividad eléctrica cerebral o actividad electromagnética, porque son inseparables. No vamos a meternos en otro tipo de herramientas, porque hay muchas herramientas para poder aplicar diferentes, digamos, técnicas y métodos matemáticos para medir funcionamiento cerebral. Entonces vamos a enfocarnos en la parte electromagnética, que nos da realmente una información de función, es decir, de dinamismo cerebral en vivo, en el momento. Hay otras herramientas que no hablaremos de ellas, como el PET o el SPECT, que además son invasivas, o como la resonancia magnética funcional, que realmente no mide actividad cerebral, sino mide el matrimonio entre la neurona, el astrocito y el endocito, el vascular, o sea, el oxígeno que llega. Entonces es una triada en donde medimos oxígeno y consumo de oxígeno y volumen sanguíneo y demás. Eso no vamos a verlo porque es muy indirecto a lo que nos interesa. Lo que nos interesa es una actividad eléctrico-magnética del cerebro que opera en cuestión de milisegundos. Entonces, antes de pasar a otra cosa, les recomiendo, son dos libros que no son para público en general, pero no tengo otros libros al respecto que sí sean no conozco, de hecho, que haya libros del tema para público en general, pero estos son dos de los más grandes y clásicos, de dos de los maestros, Georg Butchakin, también me dio clases, excelente tipo. Buenos libros en cuestión de justamente de cómo opera y funciona el cerebro desde el punto de vista electromagnético y cómo lo medimos. Entonces, voy a ahora sí entrar en materia. Sabiendo que este conjunto de neuronas y de células cerebrales en general, decíamos, tiene dos hemisferios que están muy débilmente conectados entre sí, pero lo están. Y lo que hacemos es medir de manera en vivo. Decíamos que el cerebro se conforma en ramilletes o en columnas, decíamos, desde mini o micro columnas hasta macro columnas, y luego ellas entre sí se comunican y se conectan
físicamente y permite como tanto una funcionalidad entre ellas. Hay muchas teorías de todo esto, ya hablamos la vez pasada, pero voy a enfocarme en para qué sirve. O sea, si medimos como tal el funcionamiento cerebral, ¿con eso qué? O sea, ¿qué aplicaciones tenemos realmente? Entonces, por ejemplo, todo el mundo está como relativamente más familiarizado con exámenes que llamamos, por ejemplo, perfil hepático, ¿no? Entonces, o un perfil tiroideo, o perfil diabético, ¿no? O un perfil metabólico. Entonces, estos exámenes que llamamos perfiles, que son muchas medidas de diferentes químicos que nos permiten, por lo menos, diagnosticar de manera química, en este caso, si un órgano está funcionando adecuadamente, si está produciendo los químicos y hormonas y enzimas y demás que debería estar produciendo en X circunstancias. No tenemos eso con el cerebro, para empezar, porque el cerebro de nada nos sirve medir químicos, o de muy poco. Y no lo podemos medir directamente en el cerebro, lo medimos en el líquido cefalorraquídeo que está alrededor del cerebro. Y hay ciertas cosas que nos interesan del líquido cefalorraquídeo en diferentes trastornos, tanto inflamatorios y encefalitis tanto virales como bacterianas, como otros procesos. Pero no nos dice cómo está funcionando el cerebro. Es decir, la parte química no nos resuelve prácticamente nada en el cerebro, con la única excepción de una cosa que llamamos espectroscopía con resonancia magnética. Pero ahí no medimos función en vivo, medimos función en un momento específico. Entonces, si tomamos una foto del cerebro, de un pedacito del cerebro, y en esa foto estamos midiendo, la foto nos está diciendo qué químicos existe en ese momento que tomamos la foto en esa parte del cerebro. Entonces tampoco es un proceso de funcionamiento como tal, pero nos sirve para otras cosas. Entonces aquí vamos a enfocarnos específicamente en el funcionamiento real, en vivo, electromagnético. Y para eso utilizamos dos herramientas. Una, el electroencefalograma. Denme un segundo, porque aquí no saqué el material didáctico de apoyo. Así que me voy a... ¿Dónde estamos? Ahí voy. Aquí sigue el cerebro. Entonces, ya hemos hecho esto alguna otra vez cuando hablamos de electroencefalograma. Decíamos, utilizamos electrodos, los ponemos arriba del cráneo, o sea, arriba de nuestro cráneo, abajo de él, llamamos electrocorticograma, o lo podemos poner de manera profunda, ¿no? Que no son de ese tamaño, son mucho más chiquititos los que van profundo. Entonces, pero eso medimos actividad eléctrica con un electroencefalograma, vilmente con algún tipo de material que pueda conducir electricidad. Usualmente utilizamos cobre, estaño, oro. El oro es el mejor y es el más caro. Bueno, realmente no hay uno mejor que otro, pero en fin, tiene ciertas bondades. Y lo otro es un magnetoencefalógrafo. Entonces, un magnetoencefalógrafo lo que hace es básicamente lo mismo, pero en vez de medir pulsos eléctricos y campos eléctricos, mide campos magnéticos. Toda actividad eléctrica tiene un campo magnético, son inseparables, es decir, es la misma cosa. El electromagnetismo es una de las 4 fuerzas principales de nuestro universo, incluyendo la gravedad, ¿no? Y después tenemos otras fuerzas nucleares. Pero bueno, no vamos a meternos en ese proceso físico, pero es muy importante porque justamente es uno de los mayores procesos físicos que regulan todo lo que existe. Lo cual es muy bueno porque tenemos reglas desde cuestiones moleculares muy rápidas hasta cuestiones que podemos después ver en sistemas como esto. Son sistemas dinámicos, decíamos. Entonces lo que hacemos es, lo primero, cuando tenemos un órgano o cualquier sistema que produce de muchos diferentes tipos de frecuencias, es decir, el cerebro no produce una sola frecuencia, produce miles de frecuencias literalmente, y dependiendo de si estamos midiendo a nivel celular o de pocas neuronas o de grandes sistemas o de todo el cerebro, pero son frecuencias que van desde muy lentas, desde un ciclo cada 10 segundos, por ejemplo, inclusive más lentas algunas, hasta frecuencias tan rápidas como de 300 o 500 ciclos por segundo. Usualmente el cerebro oscila en frecuencias entre los, digamos, la gran parte de las frecuencias van a estar entre 1 y 30. Ya abajo, fuera de este rango, cada vez hay menos neuronas que se dedican a eso, pero no quiere decir que esas frecuencias no sean importantes. Entonces lo que hacemos es, medimos esa actividad electromagnética y después aplicamos diferentes técnicas justamente para poder dividir cada frecuencia, así como lo hacemos en otros sistemas, por ejemplo la música, ¿no? Entonces podemos estar escuchando un solo sonido, pero ese sonido tiene diferentes tonos, diferentes ondas como tal sonoras que se combinan en una sola cosa. Lo que queremos es dividirlas, ¿no?
A ese proceso, para poder dividir cada una de esas frecuencias, bueno, hay muchos métodos matemáticos. Uno de ellos es Fourier o análisis de tiempo y frecuencias unidas y demás. Hay muchos métodos para poder definir todas las frecuencias que están produciendo. Y ya una vez que sabemos qué frecuencias están produciendo, podemos ver justamente en qué proporción y cómo están anidadas. Es decir, el cerebro no produce una frecuencia en un lugar y luego otra en otra, no, sino que constantemente, ya decíamos, está constantemente produciendo ciertas frecuencias, cierta actividad que permite que otras se vayan produciendo y vayan activándose como tal de manera modular. Ya decíamos que hay ramilletes de neuronas que hacen ciertas cosas y luego hay una, por ejemplo, que une todo lo que ese grupo hace. Es un módulo. Entonces ese módulo agarra mucha información de tal tema. Y luego hay uno que recupera todo eso y se lo pasa a otro más, que a su vez va a acoplar y que a su vez va a sumar más información y se va acoplando en diferentes nodos, cada vez con más información. Y después decíamos que hay nodos muy específicos que tienen muchísima información o que por lo menos permiten que la gran parte de la información fluya adecuadamente. Entonces, y fluye en diferentes frecuencias. Ahora, no estamos ahorita tan específicos para saber qué frecuencia significa en cada lugar, pero cada vez estamos más cerca de eso. Especialmente es un proceso complejo, es decir, es cierta frecuencia con ciertas otras en cierto lugar, ¿no? Entonces se vuelve cada vez más complicado. Pero lo que hacemos es, tal cual, ponemos electrodos fuera del cráneo, estamos midiendo y a través de análisis matemáticos podemos ver qué frecuencias están aumentando y disminuyendo en diferentes lugares, cómo son, qué tan coherentes son, es decir, qué tan constante son esos cambios de frecuencia en los diferentes lugares y en qué frecuencias, y después qué tan rápido es el que un lugar genere cierta frecuencia y después se genere en otro lugar, ¿no? Y ahorita estamos viendo no solamente ese tipo digamos, de correlaciones, sino que además hasta podemos ver ahorita direccionalidad, hacia dónde y cómo están yendo y viniendo. Eso nos da muchísima información de cómo opera esto de manera objetiva y matemática, y nos ha servido muchísimo aplicándolo, por ejemplo, a predecir y a hacer diagnóstico muy temprano de trastornos crónicos como la demencia, ¿no? Entonces, que es un tema que también ya hablamos y pueden ver ahí la cápsula, pero la demencia es un trastorno que comienza por lo menos 15 años antes de que tengamos los primeros síntomas, y la idea es tener herramientas que nos permitan ver funcionamiento cerebral antes de que se manifieste, lo que llamamos prodrómico o preclínico, ¿no? O subclínico o silencioso, ¿no? Que hay muchas enfermedades silenciosas que nos matan. De hecho, la gran parte de las enfermedades que nos matan a los seres humanos son las que menos se sienten, es decir, te están haciendo daño pero no se siente, ¿no? Ejemplo, hipertensión y diabetes, ¿no? Que es lo que más nos mata. Entonces, para eso es una de las cosas que nos sirve, para poder tener unas medidas específicas y objetivas de miles de personas que son bases de datos, y después a eso le llamamos como tal un análisis normativo. Podemos sacar miles de variables matemáticas, electromagnéticas, y después las comparamos con grupos y podemos ver justamente las diferencias entre gente que tiene un trastorno cerebral, ya sea depresivo o de ansiedad o esquizofrenia o demencia, autismo, etc. Y tenemos muchísimos softwares, programas y maneras, métodos matemáticos para poder hacer diagnósticos muy precisos e inclusive antes de que aparezca como tal las manifestaciones de la enfermedad, y poder medir la enfermedad de manera objetiva desde el punto de vista electromagnético, que es la manera, digamos, más limpia y más directa de medir el funcionamiento cerebral. Entonces, me puedo meter en más cosas, pero lo más quería como hablar de eso, para hablar cómo se pueden aplicar muchos métodos matemáticos, tanto lineales como no lineales, métodos estadísticos bayesianos, la transformada de Fourier, lo que hablábamos. Hay muchas cosas que utilizamos desde el punto de vista matemático que también se utilizan en meteorología, por ejemplo, o en astrofísica, y que perfectamente nos dan mucha información sobre este increíble órgano y nos permite poder definir si se está desarrollando adecuadamente, si está funcionando adecuadamente, y así poder clasificar trastornos cerebrales como deben de ser diagnosticados objetiva y matemáticamente. Así que sigamos disfrutando del jazz y nos vemos aquí la siguiente semana. Salud y placer.